¿Pueden dar un gran plano general ahora del contexto menemista de por qué, quién era este jugador Chabrán y qué quería en ese mapa de aquella Argentina noventista? A mí me parece que es importante destacar que Chabrán fue un poderoso que atravesó todas las etapas políticas. Surgió con sus negocios al amparo de la dictadura militar. Se desarrolló en todas las etapas de democracia y en este momento en particular contaba con los avales del menemismo. Pero es importante que cuando, vos lo sabrás mejor, Pablo, por el rol que ocupabas en ese momento, cuando se estaba afrontando una investigación sobre Cabezas, los llamados a la revista no eran solo del gobierno, había muchos legisladores radicales que de alguna manera querían interceder para evitar que se siguiera adelante con notas o que se lo intentara entrevistar. Es decir, que hay una responsabilidad cívica muy compartida. Sí, y además... Es fuerte eso, ¿eh? Pero además, la responsabilidad cívica compartida es una frase fuerte. Pero fíjate que hubo muchas advertencias, porque bueno, como dice Alejandra, no solamente llamaban políticos, sino que se acercaban a la redacción del entorno más directo de Chabrán, ¿no? Por mucho tiempo, hasta que en el juicio en Dolores se dijo, por respeto a él, casi por vergüenza, un periodista prestigioso de la televisión argentina como Sergio Villarruel era un vocero de Chabrán, ¿no? Después apareció también Wenceslao Bunge. Pero, digamos, muchas veces en estos ejercicios de inteligencia que hacía la revista en la costa, por ejemplo, un móvil que iba a cubrir la primera foto que se hace de Chabrán en el año nuevo del 95. Que no fue de Cabezas. Que no fue de Cabezas, pero ¿por qué, sí, ¿por qué la famosa frase, si muestran mi cara, si me sacan una foto es como pegarme un tiro en la frente? ¿Por qué? Porque él ¿Por qué pensaba esto Chabrán? Él dijo, incluso en una entrevista al diario Clarín, que tener poder es impunidad. Él se ufanaba de ser un empresario misterioso. En principio telepostal, pero también tenía aviones, manejaba los hangares de Ezeiza. ¿Qué traía y qué llevaba en esas encomiendas? ¿Por qué aparecían, por ejemplo, sus propios competidores a veces con agredidos, heridos? ¿Cómo un equipo de noticias, mucho antes que Cabezas, cuando se acercó a su casa ahí en Acasuso, fue recibido con una salva de tiros, ¿no? Es decir, era un hombre muy misterioso que quería, hasta las últimas consecuencias, que no se supiera nada de él. ¿Pero ¿no? tenía alguna ligazón probada con Menem? Sí, Elías Hassan. ¿Quién es? Elías Hassan, era el ministro de Justicia en esa época. Había sido empleado de él en una de las empresas de Chabrán. Él, desde el gobierno siempre se había negado esta relación, sin embargo, el día posterior, 2 días después de la muerte de Cabezas, hay un llamado del 4775-0500, que era un teléfono que usaba Elías Hassan, y en ese teléfono Hassan recibió un llamado de la custodia de Chabrán. Custodia que estaba alojada en la casa situada en De las Ballenas 196, que casualmente en esa casa vivían todos los custodios de Chabrán, y uno de ellos era Roberto Archudi, a quien varios testigos vieron merodeando la casa de... Pero es impresionante tu memoria, pero ¿qué significa ese eslabón como perdido que vos encontrás que vincula a Menem con Chabrán? Es el poder. Chabrán le puso a Menem el ministro de Justicia para manejar. Fíjate que el sistema Excalibur, que en ese momento... Era el que cruzaba los datos en ese momento, que era una tecnología tremenda, era la NASA. Hassan tenía, no sé, 58 llamados, una cantidad impresionante. Octubre y marzo. Y además, acordate que en pleno conmoción, el jefe de gabinete de ese entonces, Jorge Rodríguez, recibe a Chabrán en casa de gobierno, que al retirarse recibió una pedrada en el vidrio, y Chabrán miró con cara como de odio, ¿no? Como diciendo, pero él incluso se llegó a presentar en casa de gobierno con uno de los afiches chiquitos de No se olviden de Cabezas, es decir, llegaba hasta esa altura. Yo los quiero transportar. Sí, los fotógrafos se la dieron y no le quedó más que tomarla. Pero era una provocación, digamos, la presencia de Chabrán en ese momento en la Casa Rosada era realmente una... En la Casa Rosada, perdón, y una vez se apareció también de improviso en el Congreso, cuando estaban estas primeras investigaciones, y él se apuró a ser citado y, ¿no?, mostrando esta cosa de poder, se apersonó directamente sin haber sido convocado en el Congreso. Vamos a ir yendo y viniendo